Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de formación de Pastoral de la Salud, Cuidado de los Adultos Mayores. Bienvenidos sean todos y agradecemos al Padre Francisco por habernos aceptado la invitación de poder iniciar con estas charlas de escatología y esperanza. Pues vamos a dar la palabra a la hermana Maribí, quien es coordinadora del Centro de Espiritualidad Ignaciana, y ya le va a presentar al Padre Francisco. Sin antes, voy a pedir a todas las personas, sé que muchos ya han leído mis mensajitos en el grupo de WhatsApp y algunitas que todavía tal vez no han podido ponerse al día, sí les voy a reiterar, por favor, que puedan corroborar y verificar que su nombre completo, o por lo menos su nombre y apellido, estén acá en la sala de Zoom, ¿no? En la ventanita donde ustedes aparecen, abajito en la parte izquierda de abajo, aparece su nombre. Por favor, les pedimos que puedan verificar eso. Bueno, pues yo le doy la palabra a la hermana Maribí. Gracias, Vanesita, gracias. Tenemos el honor, ¿cierto?, de tener al padre Francisco López Rivera, de México. Lo conocimos el Centro Espiritualidad de Bolivia el año 2019. Él nos dio un curso presencial sobre la tercera edad, fue muy buena. Entonces, pues nos sirvió de mucho aprender a darnos cuenta cómo tenemos que aprender a convivir, ¿cierto?, entre mayores, jóvenes y demás, esta armonía. Gracias, Padre, por sacar su tiempo, porque no es fácil. El año pasado le habíamos invitado, pero estaba completo de compromisos, ¿no? Y esta vez sí que ha sacado tiempo y está con nosotros. Muchísimas gracias. Él es jesuita de México, es licenciado en filosofía, en estudios bíblicos también, que lo hizo en Roma. Profesor y formador de religiosas y religiosos, seminaristas durante muchos años y hasta ahora, ¿no? Sigue acompañando. También da ejercicios espirituales ignacianos y talleres para personas de tercera edad. Pero eso siempre lo ha dado, no porque ahora es mayor, sino ha sido como su vocación, ¿no? Gracias, Padre, por haber priorizado esto en su vida. Yo lo conocí, aunque él no anotó, le conocí aquí en Cochabamba, acompañando, ¿cierto?, un grupo de tercera aprobación de jesuitas en América Latina. Él estaba aquí el 2019, el 18 también capaz, pero realmente la vivencia, la espiritualidad, la riqueza que tiene de vida, dice mucho. Muchas gracias, Padre, estamos para escucharle, pero antes de eso vamos a empezar también con una pequeña oración en el ambiente que vivimos, lo que nos está diciendo el Señor en este momento, a veces nada fácil, ¿cierto? Dios trasciende el espacio y el tiempo. Por eso no está en un lugar, sino en todo. Fui soñado por Dios. Él así me ama. Toda vida es querida infinitamente por Dios. Por eso tenemos que defender y cuidar toda vida. Por más insignificante que nos parezca, todo es un regalo para Dios. Gracias. Entonces, con este sentimiento de que todo trasciende, todo tiene sentido, ¿no? Seamos mayores, jóvenes, medianos, para nuestro Dios somos únicos. Entonces, con este sentimiento de amor a la vida, le doy la palabra al Padre Francisco. Le dicen Pancho. Entonces, pues nada, Padre Pancho, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecerles muy sinceramente a todas y todos ustedes por esta invitación. Realmente es una ocasión de compartir la vivencia que tenemos como personas de mayor edad, unos de edad más avanzada, otros menos, pero ya entramos en esa categoría de edad avanzada, de adultos mayores. Les agradezco mucho y pues compartiré lo que tengo, lo que puedo con ustedes y desde luego
espero de ustedes que haya pues preguntas, cuestionamientos, aportaciones a esta conversación. A mí me gusta usar una palabra para definir cómo quiero yo vivir el proceso de esta mayor edad, que varía pues en los números, pero en general, bueno, es la mayor edad. Y la expresión que yo uso es que ojalá podamos envejecer con elegancia. Y cuando digo con elegancia, obviamente que no me refiero a la moda, ¿verdad? A las pues vestidos muy especiales, muy llamativos, o vivir así con una forma de vida también muy elegante, muy cuidadosa, llena de comodidades. No, envejecer con elegancia, yo lo entiendo como envejecer con una suficiente, ante todo, conciencia de que estoy yo ya en este periodo de la vida, y luego el poder vivirlo de manera positiva para mí y para los demás. Esto es lo que entiendo. Y considero que una de las actitudes humanas que nos pueden ayudar más a vivir así elegantemente en el sentido espiritual, no solo espiritual, sobrenatural, cristiano, de fe, claro que también, sino en el sentido humano. Así entiendo yo lo de la elegancia, vivir con esa sana paz, confianza, buen ánimo. Eso es lo que entiendo yo por envejecer con elegancia. Porque el envejecer nadie nos lo va a evitar. Unos han llegado antes, ahora nos decía Mariví que esta hermana ya está en los 100 años. Bueno, ¿quién llegará allá? No lo sabemos, ni creo que tengamos demasiado interés en competir para ver quién llega a los 100. Estemos en la parte que sea de este periodo llamado tercera edad, pues ojalá que lo vivamos así, con esa elegancia. Y digo que la actitud que más nos puede ayudar es una actitud inmensamente humana que se llama gratitud. Cuando uno realmente vive la vida con gratitud, y una gratitud por tantas y tantas cosas buenas que uno recibe, aunque también haya problemas, por supuesto, y aspectos negativos, pero cuando impera una conciencia, un sentimiento de gratitud, yo digo que estamos por el buen camino. Y quizá lo diré otra vez, quizá, pero esa canción tan bella que cantaba, ¿verdad? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Si podemos decir eso con el corazón realmente, ¿verdad? Pues creo que vamos por el buen camino de envejecer con elegancia. Empiezo hablando de la otra vida. Les hago notar que yo tomo ideas, conceptos de diversas personas. No soy, ni intento, ni puedo, ni soy radicalmente original. Pero son cosas con las que yo coincido y que por eso las comparto, aunque vengan de otros autores muy cualificados, muy ilustrados. Eso lo digo de antemano, ¿verdad? Y en los apuntes que les habrán dado o les darán después, allí siempre soy fiel para poner a los autores de lo que yo tomo de otros.
En este momento sigo en su reflexión a un gran teólogo español, José Luis González Carvajal. Él era ingeniero, le llegó la vocación al sacerdocio y entró al sacerdocio y ha sido uno de los teólogos españoles actuales, pues muy cotizados, y él ha tenido mucho contacto con los jóvenes, incluso tiene un libro, o sea, una serie de libros, Teología para universitarios. Bueno, ¿qué es la otra vida? Nosotros no podemos señalar, distinguir, analizar la otra vida como podemos hasta cierto punto hacerlo con la vida que estamos viviendo ahora. Eso es evidente. Y un conocido escritor español de hace ya 60 años o más, que vivió en la primera mitad del siglo pasado, don Ramón María del Valle Inclán, decía que hacemos una caricatura de la otra vida por tratar de analizarla con términos y con trozos de nuestra experiencia actual. Y queremos tener todos los datos de la otra vida muy perfectos, muy analizados y muy coherentes. Y decía un gran teólogo francés, Yves Congar, dominico, que fue un gran teólogo también del siglo pasado, francés, estuvo obviamente como perito en el Concilio Vaticano II. Él decía que a veces queremos hacer una descripción física de las postrimerías. Cuando íbamos al catecismo de pequeños, nos preguntaban, ¿y cuáles son las postrimerías? Y decíamos, muerte, juicio, infierno y gloria. Éramos niños y eso repetíamos, y la catequista pues quedaba muy contenta. Bueno, pues lo que decía Congar es que a veces queremos pintar, ¿verdad? Describir de manera física todo lo que es la otra vida. Y los libros antiguos de teología y de piedad querían hacer una descripción muy perfecta del cielo, del purgatorio, del juicio particular y luego el juicio universal, de la resurrección de los muertos, cuándo, cómo se produce esta, del limbo, dónde van los niños que mueren sin bautismo, y hasta el seno de Abraham, y todo lo queríamos describir con datos muy perfectos, muy a nuestro alcance. Y incluso nos recuerda este teólogo González Carvajal, hubo un teólogo alemán en el siglo XIX, que se apellidaba Baus, y fíjense, él calculó la temperatura del fuego del infierno, para que vean a dónde llegaba nuestro afán de medir y tasar con criterios totalmente mundanos lo que es la otra vida. Y recuerdo que hace poco, bastante poco, en una revista italiana que sale en internet, se llama Aletheia. Aletheia, sabemos, en griego significa la verdad. Y ahí trae artículos que tienen que ver de un modo u otro con la religión, católica sobre todo, no solamente. Bueno, pues ahí me encontré yo hace unos poquitos años a un artículo de un sacerdote que con este título, ¿en qué piensan los condenados? ¿Quién de nosotros puede ponerse a descifrar en qué piensan los condenados? Pues esa es precisamente la actitud que a veces tenemos de querer reducir a nuestra vida actual, a lo que alcanzamos a ver aquí,
con esos criterios medir, ver, tasar, calcular la otra vida. Es inútil especular sobre el modo como va a ocurrir el fin de los tiempos. Dios no nos lo ha revelado. No nos reveló el modo como fue creado, como empezó a existir el universo. Tenemos los 11 primeros capítulos del Génesis, que son reflexiones teológicas, en que se trata de responder a una pregunta: ¿por qué hoy la vida es como es? Y entonces vienen las explicaciones que nos dan esos capítulos. Pero de ninguna manera es porque Dios nos reveló en detalle cómo fue la creación. Eso Dios no nos lo reveló. Por lo tanto, es inútil que nosotros queramos inventar ese conocimiento. Tenemos pues que ir prudentemente tratando de entender esto de la otra vida. ¿Hay una vida después de la vida? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Hay dos maneras de entender esto, entre otras. Una es la manera de Platón, del filósofo Platón. Él era dualista, como dicen. Él decía, el alma, la parte espiritual del ser humano, es divina, es parte de la divinidad. Y no tiene principio y no tendrá fin. Y el cuerpo pues queda ahí unido, y cuando ya el cuerpo fenece, pues se acabó todo, y esa alma divina pues sigue su camino hasta que suceda alguna otra cosa, o que Dios, bueno, el Dios de Platón, ¿verdad? Que no es nuestro Dios. En cambio, para nosotros, no. A nosotros Dios nos hizo cuerpo y alma. Lo digo a propósito así como juntando fuertemente. Somos cuerpo y alma. Nuestra alma no es divina, por supuesto que no. Es creada, no existiría si Dios no lo hubiera creado. Empieza a existir, pero Dios la crea para darle un cuerpo de tal manera que de ahí surja un ser humano con alma y cuerpo, espíritu y la parte física del cuerpo. Y si se nos dice en la fe, como se nos dice, que estamos llamados, destinados a una vida que no se va a acabar, eso no se puede entender más que como la resurrección. En el credo de los domingos no decimos creo en la inmortalidad del alma, sino espero la resurrección de los muertos, porque el ser humano está hecho con esa alma creada por Dios, pero que lleva un cuerpo. Cuando el cuerpo se deshace y se produce la muerte, ¿qué sucede? No queda el alma como una entidad flotante que queda por ahí abandonada. Estamos llamados a seguir viviendo de otra manera, plena. Y esa manera viene por medio de la resurrección. Y el modelo perfecto, obviamente, que es Jesús, de nuestra resurrección. De manera que Santo Tomás de Aquino decía incluso que el alma nuestra suelta, sin que ya después de la muerte ya no tenga ninguna relación con ningún cuerpo, no es lo que Dios quiere crear para el hombre. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues esto nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, algo feo, malo. Resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.
Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y exactamente qué es ese cuerpo espiritual? Pues aquí, como en otros muchos casos y conceptos, no logramos dar una respuesta nítida, matemática o de ciencias físicas, sino es una iniciación y que solo vamos a conocer cuando estemos allá, como dice Pablo. Aquí veo como en un espejo empañado, borroso. Allá veré cara a cara. Hasta allá vamos a entender esto. Ahora estamos nosotros en este momento conversando sobre estas realidades, pero sabiendo que no las comprendemos en su plenitud, pero sí sabemos que estamos llamados a una vida de nuestra alma creada por Dios, no es divina, pero con un cuerpo espiritual. Esa es la frase que encontró San Pablo. Dice, el espiritual no es primero, sino el natural, el cuerpo natural, y luego viene el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Y esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y luego dice una cosa muy propia de su tiempo, cuando todavía pensaban que Jesús volvía pronto, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De manera que a eso estamos llamados. Y dado que el alma separada del cuerpo se encontraría en un estado contrario a su naturaleza, muchos teólogos, esto que voy a decir no es dogma de fe, por supuesto. Lo que yo estoy diciendo son reflexiones teológicas y que pueden, pues que no son dogmas, pues pueden comentarse y uno puede pensar diferente. Obvio, cuando se menciona un dogma de fe, pues ahí todos tenemos que unificarnos, ¿verdad? Pero hoy muchos teólogos defienden la tesis de que la resurrección de cada uno de nosotros tiene lugar en el mismo momento de la muerte. Porque viene la pregunta, si no, ¿en dónde va a estar pues esa alma suelta pero que espera su cuerpo espiritual? ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo tampoco cuenta porque el más allá no tiene tiempo, es la eternidad, es el perpetuo hoy, la perpetua actualidad. Entonces, muchos teólogos, yo concuerdo con ellos, dicen que resucitamos en el momento en que nos llega la muerte. Hay otros elementos que entran ahí, pero esa sería la afirmación. Y no debemos dejarnos, nos advierte este autor, no debemos dejarnos engañar por libros que hablan de personas que fueron al más allá y regresan y nos empiezan a describir cómo era todo. Dice, encuentran a sus parientes y amigos muertos y a un ser luminoso que irradia luz y paz, y estaban tan contentos y a gusto, pues que les dolió tener que regresar a la tierra. Bueno, lo que dice aquí González Carvajal me parece muy sensato. Dice, no es que sea gente que de veras echó un vistazo al otro lado de la muerte. Lo que pasa en esos casos es lo que llaman la muerte clínica, la paralización del cerebro, del aparato respiratorio, del corazón, pero no llegan a la muerte biológica de todo el ser vivo. Y dice, sus experiencias no prueban nada sobre una vida después de la muerte. Fíjense, lo dice de manera irónica, pero creo que tiene razón. Dice González Carvajal, lo que estas personas revelan, que sí tiene que ver con una situación de un desorden de funcionamiento de nuestras posibilidades, evidentemente, ¿verdad? El corazón, el nervio, etcétera. Pero dice, sus experiencias no prueban nada sobre una vida después de la muerte, las que nos cuentan en esos libros.
porque no tuvieron lugar 5 minutos después de morir, sino 5 minutos antes de morir. No murieron. Si hubieran muerto, ya estarían resucitadas con el Señor. O esperando la resurrección, o según esta otra tesis, ya resucitados con el Señor. No hay otra posibilidad. Por suerte o por desgracia, la existencia de una vida después de la muerte es objeto de fe. Y ahora viene el juicio. Nosotros nos hemos imaginado el juicio de Dios que sigue a la muerte como un acto judicial, forense. Vamos al tribunal y ahí pues unos sacan sentencia absolutoria y otros sentencia condenatoria, según por dónde vaya el juicio, los argumentos, el fiscal y el abogado defensor y demás. Pero hemos hecho una confusión allí porque cuando se habla de los jueces, el libro de los jueces, Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel, estamos hablando de guías del pueblo, de líderes del pueblo, defensores del pueblo, porque el verbo zafá en hebreo, en primer lugar, significa eso, liberar, ayudar a alguien a defenderlo. No significa juicio, donde vas a resultar inocente o culpable y según eso, pues, castigo o gloria. De manera que hemos hecho una serie de confusiones. El juicio de Dios, el juicio final de cada uno, que después decimos es el juicio final, será la definitiva y aplastante victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Por eso los primeros cristianos usaban aquella expresión que la decían con el corazón, ¿verdad? Expresión aramea. Maranatá, ven, Señor. Querían que viniera el Señor. ¿Por qué? Pues porque viene a traernos vida, viene a traernos alegría, bienestar. Y eso lo repetían en las reuniones litúrgicas. Pero después, por contagio con la noción más bien romana de juicio con un tribunal y un juez que te absuelve o te condena, le empezamos a dar al juicio un significado eminentemente pues, judicial, que nos libera o nos condena. Y ya no se evocaba la confianza en el triunfo, sino la angustia, la inseguridad ante la sentencia que se nos va a dar. ¿Es buena o es mala? ¿Es la alegría de la salvación o es el horrible sufrimiento de la condenación? En el siglo XIX, en el siglo XI, se pensaba que la inmensa mayoría de los seres humanos estaba condenada. San Bernardo, el gran San Bernardo, no dudaba en afirmar que eran muy pocos los que se salvaban. Y en el siglo XIII, un teólogo, Bertoldo de Ratisbona, dirá que solo 1 de cada 100,000 se podrá salvar. Y así hubo varias opiniones de la proporción de personas que se salvan y llegan a la vida eterna para la cual están destinados y la de los que no llegan. Gana infinitamente la mayoría el número de los que no se salvan, según esta manera de ver las cosas. Y no tenemos que ir a estos filósofos y teólogos. Santa Teresa de Jesús, una santa a quien yo estimo muchísimo, y San Ignacio de Loyola, pues que no se diga, mi gran patrono. Ellos hablan, San Ignacio, en los ejercicios espirituales, y no dudan en decir que caían al infierno los seres humanos por montones, y Teresa también, ¿verdad? Como las hojas de los árboles en el otoño, así caen los condenados en el infierno. De manera que no estamos inventando. Eso es lo que se ha vivido. Y bueno,
tenemos el cuadro ese pues, magistral como pintura de Miguel Ángel, El Juicio Final, donde es un Jesús todopoderoso, por un lado, claro, está recibiendo a los que se salvan, y por otro lado, con un puño cerrado, está mandando la perdición a los que no se salvaron. El mismo gran músico Mozart, uno de los músicos más grandes que ha habido, ¿verdad? En su fabulosa pieza, el Requiem, que es ponerle música, ¿verdad?, a la liturgia del funeral, del Requiem. Bueno, ahí él también habla del dies irae, el día de la ira del Señor, el día del enojo del Señor. Nada más que luego él le pone una melodía muy bella, bellísima, enseguida, y dice, tú que salvas gratis a los que salvas, Señor, por piedad, sálvanos. Ahí Mozart verdaderamente hizo un acto muy bello. De manera que no pensemos que la salvación o la condenación tienen igual número de probabilidades. Estamos todos en el medio, y tantas posibilidades tengo de salvarme y llegar a la vida eterna como de condenarme y no llegar nunca. No, no es cierto eso. En el Antiguo Testamento sí se hablaba mucho en términos de miedos y venganzas, ira de Dios, castigos, en sobreabundancia, ¿verdad? Y el mismo Juan Bautista dice, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero una maravillosa originalidad de Jesús, nuestro hermano Jesús, es que él anuncia la salvación y dice, conviértanse porque el reino de Dios ha llegado. El Dios de Jesús es un Dios pacífico y no violento. Todos conoceremos muy probablemente ese pasaje de Jesús cuando le piden que lea en la sinagoga, que lea la palabra de Dios, y lee un trozo del profeta Isaías, del primer libro de Isaías, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Resulta que el texto original de Isaías no termina ahí. Termina con esta otra frase que Jesús no la leyó, no está en el Evangelio de Lucas. Y esa frase dice, lo que vimos antes, me ha enviado el Señor Dios a proclamar la liberación de los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y la frase que Jesús omitió y no podía no darse cuenta es esta: y pregonar el día de venganza de nuestro Dios. Eso no lo dijo Jesús y eso no lo puso Lucas en el Evangelio. Esto es muy significativo. Y es que, pues, el infierno difícilmente puede pertenecer al Evangelio. Decía Heine, un filósofo alemán, ya estando cerca de la muerte, decía esta frase, como les dije antes, son reflexiones, unas más profundas teológicamente, otras menos, no estamos haciendo dogmas de fe, estamos haciendo una reflexión. Y decía Heine, ya cerca de la muerte, dice, Dios me perdonará, ese es su oficio. Y esto me hace recordar una anécdota del Papa Francisco en un libro que han de conocer, y si no, lo recomiendo muchísimo, y no me dan comisión por hacerle propaganda a ese libro,
que se llama el nombre como el nombre de pila, como así como Luz, María y Francisco y Armando, etcétera. El nombre de Dios es misericordia. Y es una larga entrevista del Papa Francisco, y él cuenta esta anécdota. Y allá en Buenos Aires, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, había supongo, ¿verdad? Supongo que sí, vive todavía, un fraile capuchino muy apreciado como confesor, porque era un confesor comprensivo, que acompañaba bien a la gente, y la gente salía renovada, animada de la confesión. Y dice Bergoglio, el luego Papa Francisco, y me dijo el fraile capuchino, pero me da escrúpulo ser tan perdonador como confesor, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, bueno, y cuando te llega el escrúpulo de ser demasiado perdonador, ¿verdad? Cuando te llega el escrúpulo, ¿qué haces? Y el fraile me dijo, pues me voy ante el crucifijo y veo a Jesús y le digo, Señor, perdóname por ser tan perdonador, pero pues tú me pusiste el mal ejemplo, de manera que así es Dios, así es Jesús, tan perdonador. Mientras que la victoria final de Cristo y del conjunto de la humanidad es una creencia firme de nosotros, la condenación es posible, sí es posible, sería, en el peor de los casos, una posibilidad para personas individuales. Pero yo estoy en esto con González Carvajal en decir que no podemos conceder la misma posibilidad a la salvación eterna y a la muerte eterna. Podría darse, puede darse. ¿Por qué? Porque somos seres libres y podemos escoger y escoger mal. Luego avanzaremos por ahí. Digo una frase más y luego si hay algo que preguntar o comentar de parte de ustedes, hago un pequeño alto en el camino. Bueno, por esa asimetría, porque no tiene las mismas posibilidades de ganar la condenación que la salvación. Por esa razón, la Iglesia ha declarado una y otra vez que fulano y fulana están con Dios y los llamamos beatos. Y avanzando un poco, según ciertas consideraciones que hace la Iglesia, de su carácter inspirador, etcétera, pues a veces los llevamos a la canonización. Pero, en cambio, nunca la Iglesia ha podido, ni puede, ni podrá afirmar de nadie que está condenado, que no se ha salvado, que está eternamente perdido. De nadie la Iglesia lo ha podido decir, ni puede, ni podrá. ¿Habrá o no habrá alguien? Es otra cuestión. Pero justo porque no es lo mismo salvarse que no salvarse, la Iglesia nunca, sí ha afirmado de muchísimas personas que están con Dios y nunca ha podido, ni puede, ni podrá afirmar de alguien que se perdió eternamente. Bueno, hacemos un pequeño alto. Si hay algún comentario, alguna aportación, tienen la palabra. Gracias, padre. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna consulta, algún aporte, alguna dudita que tal vez haya quedado? Sí, por favor. Señora Aide, un poquito más fuerte, no se le escucha muy bien. Gracias, Padre Francisco. Una pregunta. Nosotros como católicos hemos recibido la enseñanza de que existe un purgatorio, ¿no? Entonces, ¿quiénes van allí? Bueno, mire, enseguida voy a hablar del purgatorio. Sí, ya. no se me ha pasado.
Oh, ya. Me detuve por si hay algo. No, pero sí, enseguida vamos a hablar de eso. Sí, claro que sí. Sí, Sí. porque yo escuché que como muy pocos nos vamos a salvar, que la mayoría en una espiritualidad que tomé hace tiempo, que la mayoría no nos vamos a salvar de entrada, vamos a tener que ir al purgatorio, la mayoría. Sí, luego hablamos de eso, sí. Sí, Vale, sí, vale. lo tengo Ya. contemplado. Sí, Ya, para luego entonces, nada sí, más. sí, cómo no. ¿Alguna otra consultita, aporte? Si gustan y no, tal vez no quieren hablar en el micrófono o la cámara, el Pues chat seguimos. del Zoom igual está habilitado para que puedan hacerlo. Sí, claro que sí. Creo que no hay ninguna Seguimos. consulta. Sí, pues padre, sigamos, por Bueno, favor. entonces pasamos al cielo. ¿El cielo qué es? Pues el reino de Dios. El reino de Dios, donde Dios realmente reina, y reino de justicia, de amor y de paz como decimos en el prefacio de la misa de Cristo Rey. San Mateo usa mucho la expresión el reino de los cielos, porque como él escribe especialmente para los de origen hebreo, sabemos que a los hebreos no les gustaba usar el nombre directo de Dios. Entonces, el reino de los cielos, pues el reino de Yahvé, el reino de Dios, ¿verdad? Exactamente. Pero el problema es que pasamos de ese reino de Dios al reino de los cielos y fuimos dándole a la palabra cielo, cielos, como un sentido local, como si fuera un lugar. Y entre otras cosas, otras fallas que nos hemos causado es que también se nos olvida que no solo los seres humanos, sino también la creación va a tener algún final bonito, especial. El Concilio Vaticano, voy a decir eso enseguida, citando el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, más que hablar del cielo como si fuera un lugar, hablemos de la felicidad, la bienaventuranza eterna. La situación en la cual llegamos a una reconciliación definitiva con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con el mundo, con Dios. Nosotros continuamente en nuestra vida, por nuestra debilidad humana, nuestra pequeñez humana, incurrimos en uno y otro desencuentro, usamos esa palabra, ¿verdad? Desencuentro, con otras personas, o conmigo mismo, o con mi familia, o con con Dios mismo, con la iglesia. Y necesitamos una serie de reconciliaciones que se van a ir dando en nosotros. Bueno, pues eso es lo que nos espera, ese camino de reconciliación total que te la da el estar plenamente con Dios, plenamente acogido por Dios. Ahora, si la resurrección, como dijimos antes, sucede para cada uno de nosotros, inmediatamente después de la muerte, ¿qué va a pasar con los que mueren antes del fin del mundo? ¿Están ahí esperando en algún lugar? ¿Qué va a hacer qué sucede con ellos? Bueno, pues recordemos una vez más que esa dimensión de la eternidad, del reino de Dios en plenitud, no cabe en nuestros cálculos humanos de matemáticos y de tiempo y de espacio y de medida y de pesas y etcétera. No cabe aquí, ¿verdad? De manera que
es inútil preguntarnos, ¿y qué va a pasar? Por eso también yo me uno al pensamiento de González Carvajal y otros teólogos que dicen que cada quien va a resucitar en cuanto muere. Luego abundaremos en ese momento, pero cada quien ahí ya resucita y ya está con Dios. Pero si es antes, si es después, si fue un año antes o 5,000 años antes, eso no existe en la eternidad, no existe en la otra dimensión. Esos cálculos no existen allí. La eternidad no es pues una sucesión infinita del tiempo, sino un ahora permanente. Lo dice un literato que lo describe así. Dice que la eternidad es como el milagro de la primera vez. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Esa experiencia que tuve es la primera vez y dudo que vuelva a tener en ese campo otra experiencia como esa. A veces decimos eso, ¿verdad? Bueno, pues la primera vez que sentiste que este hombre sería tu amigo, la primera vez que oíste tocar cuando niño aquella música que te llenó el corazón, la primera vez que te sonrió tu hijo, tu primer niño, etcétera. Pero la eternidad no es ese acostumbrarse aburrido, sino una plenitud de la que no tenemos ejemplo calculable aquí en este mundo. El teólogo González Carvajal cuenta una anécdota graciosa, le gusta mezclar con datos anecdóticos. Ella habla de un pintor francés que les está hablando, parece que ya también se acerca la muerte y le dicen, pues tú tranquilo porque pronto vas a ver a Dios para siempre cara a cara. Y este hombre que era medio ocurrente le dice, cara a cara y nunca de perfil, nunca de lado. Bueno, pues son gracias que hacen otras personas. Ahora, el cielo no es un lugar, es una situación de plenitud, de comunión, de cercanía con Dios y con todos los salvados, que no la podemos definir de manera muy propia. Decía San Anselmo, el gran San Anselmo de Canterbury, la bienaventuranza, o sea, la felicidad plena del cielo, es más fácil conseguirla eso dice San Anselmo, es más fácil conseguirla que explicarla. Y hoy por hoy, como dice Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. Dice San Ignacio de Antioquía, yo me contento con saber que en el reino de Dios veremos la auténtica realización humana. Cuando llegue allá, entonces seré ser humano plenamente. Y ahora sí pasamos al purgatorio. La mayoría de nosotros, de los seres humanos, llegamos al fin de nuestras vidas no como seres humanos plenamente maduros, sino como aspirantes de humanidad que siempre tenemos algún aspecto, algún lado menos realizado, menos acabado. Y por lo tanto necesitamos una ayuda para que esos aspectos que no acabaron de madurar, pues queden bien arreglados para entrar a la vida eterna. Evidentemente esto está suponiendo que yo me voy a salvar, que no estoy en situación de negación radical de mi destino al cielo, que sería la condenación,
sino que aunque yo haya tratado de hacer las cosas bien y pues todos tenemos, quién más, quién menos, ¿verdad? Hay personas ya muy santas, muy perfectas, muy cristianas cuando llegan a la muerte y por eso luego nos los ponen como beatos y santos. Y aunque no esté en el calendario, pero todos conocemos personas que realmente llegan a la hora de la muerte, pues como muy acabadas en el sentido bueno de cercanía con Dios. Pero la mayoría de nosotros, pues tenemos aspectos que pulir en el corazón en cuanto a nuestra actitud personal. No es cuestión de reparar una maquinaria que tiene un desperfecto, ¿verdad? O una mesa que se le rompió una pata y voy a hacer la pata para clavarla a la mesa para que quede bien firme la mesa. No se trata de eso, sino aspectos de nuestra vida humano-divina a la que Dios nos llama, que están sin acabar de pulir y de perfeccionar. Y eso es el purgatorio, ese procesito de limpieza, purificación, que algunos de los que tratan estos temas le llaman terapia. Todos conocemos qué son las terapias, pues es someterse a un tratamiento médico para una cosa u otra, sobre todo las terapias físicas que te ponen a hacer ejercicios, a veces ejercicios también dolorosos, ¿verdad? Pero que es para tu bien, para que mejores de ese problema que tienes, de músculos, los huesos, y te dan una terapia. Bueno, pues por ese rumbo va esa situación llamada purgatorio, que no es un lugar en la otra vida, no hay lugares, hay situaciones personales, y aquí es esta situación personal. Pero voy a leer esta frase que me parece, este parrafito inspirado de este autor que estoy citando. No debemos preguntar dónde está el purgatorio, porque sería convertir la situación humana en un sitio, y no es un sitio. La mirada, fíjense cómo lo describe él, y en eso coincide con el Papa Benedicto XVI. Él también dijo algo así. Dice nuestro teólogo, la mirada llena de gracia y amor que Cristo dirige al hombre que va a su encuentro, esa es la situación llamada purgatorio. La mirada llena de gracia y amor que Cristo le dirige al hombre que va a su encuentro. Y no se trata de duración, porque allí no hay duración. En esa dimensión no hay tiempo ni espacio. No deberíamos ver el purgatorio como un castigo por el pasado pecador del hombre. No es una especie de infierno temporal. ¿Cuántas veces hemos visto y seguimos viendo imágenes de las ánimas del purgatorio como sometidas a terribles dolores y sufrimientos y que levantan sus manos pidiendo auxilio y salen las llamas que les están comiendo todo? Eso no es el purgatorio, de ningún modo. No es un infierno temporal, sino es la última gracia concedida por Dios al ser humano para que se purifique con vistas a su futuro con Él, con Dios. Por eso la liturgia dice de quienes están allá, dice la liturgia que duermen ya el sueño de la paz. Y una gran santa, bueno, hubo un jesuita del siglo XVII que hablaba de los terribles sufrimientos de las ánimas del purgatorio. No es cierto. El purgatorio no es un infierno temporal, un infierno que te hace sufrir con la diferencia de que se va a acabar y el infierno
ese no se acaba. No, no es eso. Es lo que acabamos de decir. Y el Papa Benedicto lo dijo también en su catequesis, hablando del purgatorio, decía que es ese abrazo afectuoso de Jesús que te hace comprender con hondura y pues con dolor y con gusto a la vez, pues tu pequeñez humana y tus desvíos, pero que es ante ese Jesús que te recibe con esa bondad y esa generosidad, priva más bien la alegría de estar pasando por ese purgatorio. Hubo una santa italiana, Santa Catalina de Génova, no de Siena, también hay de Siena, esta es de Génova, que dijo, ella fue una mística que tuvo experiencias especiales respecto al purgatorio. Y fíjense lo que dice, y a ella la cita el Papa Benedicto también en su catequesis. Dice Santa Catalina de Génova, no hay felicidad comparable a la de quienes están en el purgatorio, a no ser la de los que ya están plenamente en el cielo. O sea, después de ellos, las personas humanas más felices son las almas del purgatorio. No están en ese infierno temporal, no. Están ante ese Jesús lleno de bondad y de perdón y de generosidad y saben, les duele, pues les duele el reconocer que no han sido todo lo entregados que deberían haber sido, todo eso, pero se sienten recibidos, queridos, y dice Benedicto, te dará un gran abrazo ese Jesús, y así entras a la vida eterna. Por eso convendría purificar las motivaciones que tenemos cuando hacemos la oración por los difuntos. Desde luego que orar por los difuntos tiene pleno sentido y la Iglesia siempre nos invita a ello. Pero no debe ser como en clave de reparación de lo que le falta al otro y yo le doy algo para que ya pueda acabar de entrar. No tiene dinero para acabar de comprar el billete y yo le completo lo que le falta para que pueda pagar el billete de entrada. No, es como dice nuestro teólogo, yo estoy de acuerdo también con él, es mostrar nuestra solidaridad de unos con otros y decirle al Señor, dale el abrazo a esta persona que está contigo y que murió, mi amigo, mi amiga, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hermano, recíbelo y dale tu abrazo. En ese sentido es nuestra oración eclesial por los difuntos. Y bueno, pasamos a un terreno muy desagradable, que es el infierno. Esta es una verdad de fe incómoda y que ha sido repudiada, así, desechada por muchas personas, pues porque les parece algo absurdo, algo espantoso, ¿verdad? Uno de los filósofos de la Revolución Francesa, Diderot, él, antes de hacerse bien ateo, pues todavía pensaba en algunos pasajes de la doctrina cristiana y decía, pues, ¿cómo puede Dios condenar él directamente a alguien a esos tormentos? ¿Puede un Dios lleno de bondad sentir agrado al verse bañado de lágrimas? ¿No insultan esos temores su clemencia? Por lo tanto, debemos rechazar, erradicar todas esas descripciones fantásticas y terribles de los calabozos y las uñas de hierro del infierno, porque no tienen nada de verdad. Es verdad que el Nuevo Testamento habla del infierno con la imagen del fuego, pero es una imagen. Y tomarla al pie de la letra
es como tomar al pie de la letra la imagen del banquete nupcial con que entras al cielo. Pues son imágenes, son sugerencias de algo profundo que está detrás. Y aquí aludo a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que divide en 4 semanas la experiencia total de lo que él llama ejercicios espirituales. ¿Cuál es la finalidad de esos ejercicios? Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo, para ordenar su vida y para vivir en la vida y actuar siempre con motivos positivos y no con motivos desordenados. Para eso son los ejercicios espirituales. En su forma total duran un mes y San Ignacio lo ha dividido en 4 semanas. En la primera semana es reconocer nuestro pecado para buscar una purificación. Se pasa, habiendo pasado por esa etapa, no me voy a alargar totalmente porque no es un curso total sobre los ejercicios, pero bueno, brevemente, de ahí pasa uno a la segunda semana, que consiste en seguir a Jesús, en sentirme invitado a seguir a Jesús. Él me está invitando a seguirlo, a trabajar con él en la misión que le dio su Padre Dios, etcétera. La tercera semana es estar con Jesús, pero Jesús puesto en la cruz, Jesús crucificado, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y la cuarta semana es Jesús resucitado. Bueno, volvamos a la primera semana. En esa primera semana, San Ignacio nos invita a ponernos muy de frente con nuestro pecado y a revisar lo terrible, lo espantoso que es el pecado, lo malvado que es eso, ante un Dios que ha sido toda bondad, que nos ha dado, Él mismo se nos ha dado y nos da tantas cosas, ¿verdad? Y entonces sí, es una semana dura, porque uno tiene que ponerse abiertamente, sinceramente, humildemente, enfrente de mi yo pecaminoso, mi yo que no es un buen cristiano. Cada quien según la experiencia que tenga, no quiere decir que todos la vivimos de la misma manera. Y llega Ignacio de Loyola, nos pone a ver el pecado primero de los ángeles, luego el pecado de Adán y Eva, luego mis pecados, nos ayuda a abordar mis pecados, y finalmente el resultado del pecado, el peor, terrible resultado del pecado, que es el infierno. Y ahí San Ignacio, fiel a la visión y al imaginario, decimos ahora, de su tiempo, describe terriblemente, como lo ha dicho aquí nuestro autor, la situación del infierno, lleno de cosas horribles, de todo, ¿verdad? El fuego, por supuesto, que quema horriblemente, figuras horribles, olores espantosos, todo horripilante, todo lo peor que uno pueda captar en esta vida, ahí lo está encontrando. Pues con todo respeto y afecto a mi gran amigo San Ignacio de Loyola, él está repitiendo un imaginario que era muy propio del siglo XVI, también Santa Teresa, y muchos más, pero que no es correcto, no es correcto. Porque en primer lugar, de nuevo decimos, el infierno no es un lugar, no es un sitio. ¿Qué es el infierno? Es una situación personal de una persona que
con toda la libertad que Dios nos ha dado, porque nos hizo libres, decide que no le interesa estar con Dios y que no tiene arrepentimiento de nada y que por lo tanto venga lo que venga. Y esa persona, a sí misma, se pone en situación de infierno, de condenado, pues. No es un lugar. Es una situación personal. Dios no creó el infierno porque todo lo que creó Dios era bueno, y vio Dios que 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 era muy bueno, nos dice la narración del Génesis, ¿verdad? Dios no pudo crear el infierno porque es una situación humana. Si yo no lo creo, no se da en mí. Pero no es una cosa que está ahí y yo voy allá o no voy allá. Es una situación que yo acepto para mí y que, por supuesto, si se da como lo hemos dicho, me priva eternamente del amor, de la cercanía de Dios, de toda la bondad de la vida eterna. Eso sí, es terrible. Pero soy yo el que lo creo, no es Dios el que crea un lugar para echar ahí a los malos. Por eso la Iglesia siempre se opuso a la predestinación, es decir, a afirmar que Dios hubiera destinado de antemano a alguien a la condenación. De ninguna manera. A nadie lo ha destinado para eso. Es una situación que resulta del endurecimiento definitivo de una persona en el mal. Es una existencia absurda que se petrificó en el absurdo. Por eso el infierno lo han creado los propios condenados. Si el cielo fuera un lugar, sería inconcebible que Dios, si el cielo fuera un lugar, pues sería inconcebible pensar que Dios a alguien no lo recibiera en ese lugar suyo, tan bello que ha creado para los buenos. Que excluyera Dios a alguien, ¿verdad? Pero no, el cielo es un estado de amor, que por supuesto viene de Dios, obviamente que sí, y que yo libremente lo acepto porque soy libre. Y eso es el cielo. Y lo comparto con los que viven así. Dios, ante todo, por supuesto, y todos los demás. Pero Dios no puede forzarnos a entrar ahí, por decir así, a esa situación. Cuando éramos niños, íbamos al catecismo, ahí había una pregunta que decía, ¿en qué es el hombre? Decimos que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la respuesta era, porque como Dios, nosotros somos capaces, el hombre es capaz de conocer, amar y determinarse libremente. La libertad es una gloria inmensa que Dios nos ha dado. Y la respeta. La respeta. Nuestro teólogo, bueno, con buen español, va a citar nada menos que a Don Quijote de la Mancha. Y dice que Don Quijote le decía a Sancho Panza, le decía a Don Quijote a Sancho, que los diablos, donde quiera que están, traen el infierno consigo. Y San Beda, el venerable, que así le han llamado a este santo, decía eso, que el demonio no necesita estar recluido en un lugar porque llevaría el infierno siempre consigo. Volvemos a lo mismo, no hay lugares, no hay distancias, no hay espacios, no hay tiempos. En este caso es una situación personal. Y sería horrible, claro, si alguien ha tomado esta decisión de prescindir de la gracia maravillosa, de la vida del amor pleno, etcétera, con Dios, y libremente lo rechaza, pues horrible, terrible, tremendo.
pero ese es el infierno. Existe pues el infierno porque la amistad no se puede imponer. Dios no me puede obligar a que lo quiera. Si no lo quiero querer, qué pena. La oferta divina es la salvación total. Si la rehúso, pues me quedo con la perdición total. Dice un gran teólogo, que lo voy a citar de nuevo, Hans Urs von Balthasar, un teólogo alemán, muy buen teólogo, del siglo pasado. Él dice, el infierno es un producto de la redención, es decir, que Dios nos redime y nos hace libres, y si yo no quiero, pues no voy con él. Es como uno que se está ahogando y alguien le ofrece una mano para sacarlo del estanque y el otro no quiere tomar esa mano, pues se va a ahogar. El infierno será por toda la eternidad un testimonio del respeto que le tiene Dios a la libertad del hombre. Pero, ¿habrá alguna vez un hombre suficientemente maduro y malo, perverso, para rechazar lúcidamente, sabiendo lo que hace, rechazar así la salvación? La Iglesia condenó la opinión de un teólogo de los primeros padres de la Iglesia, Orígenes, que él decía que un buen día todo mundo automáticamente íbamos a pasar al cielo y nos íbamos a salvar, pero así como medio automáticamente, ¿verdad? Que era un momento metido ya en el plan de Dios. Y la Iglesia nunca aceptó ese determinismo. Sí acepta la voluntad salvífica total de Dios, sí, pero no en esa forma, como lo decía Orígenes. Pero la Iglesia ha preservado la esperanza de que sí nos salvemos todos. Dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si esa esperanza se hiciera realidad algún día, pues deberíamos estar felicísimos de que todos estamos ahí y no ponernos como los viñadores envidiosos que como ellos llegaron primero y están allá arriba, medio canonizados y pues no ven bien que otros que fueron pecadores y más malos, pero que a fin de cuentas pues se arrepintieron y entran también al cielo, como aquellos viñadores que dijeron, ¿y estos por qué reciben la misma paga si yo llegué primero? No. Jesucristo, ¿se acuerdan que les dio una muy buena corrección? Y dice, ¿tú te molestas porque Dios es generoso? ¿Te molestas porque Dios es generoso? Es el colmo. Y un gran teólogo protestante, un gran teólogo de verdad, Karl Barth, también se enojaba, se indignaba contra los que van contra esta generosidad de Dios y quieren ver a un Dios duro, muchísimo más duro para salvar que para condenar. Hay gente que piensa que, pues, que no tiene sentido de que el famoso infierno esté vacío, pero ya dijimos que no es un lugar, ¿verdad? Quiero leer un párrafo, permítame usar porque no alcanzo a leer bien. Bueno, dos cosas les quiero comentar. Una, la parábola que a mí me parece del Evangelio, que a mí me parece que nos revela más radicalmente, más profundamente a Dios, a mí me parece que es la del hijo pródigo, Lucas 15. La del Padre inmensamente perdonador, la del Padre escandalosamente bueno. ¿Y por qué digo escandalosamente bueno? Porque
justo antes de esa parábola, de esas 3 parábolas que Jesús dice, la mujer que pierde una moneda y se asusta porque su marido la va a regañar, y el pastor que pierde una oveja y se va a buscarla y deja a las otras esperando, y el padre, para el cual lo más importante no eran las palabras del sermón del hijo, sino el que había recuperado a su hijo, que estaba perdido. Y la gran alegría del padre fue haberlo recuperado. Y antes de que el muchacho termine su sermoncito, se le echa al cuello, lo besa, lloran, manda que le den un vestido adecuado, un anillo en el dedo de la mano, signo de que es hijo de familia, que le pongan sandalias, pero venía con los pies todos destrozados, sandalias que eran signo de ser hombre libre y no esclavo. Para mí es el lugar del Nuevo Testamento, el Everest, la cima más alta, donde Jesús nos dice quién es Dios, nuestro Padre Dios. Y el Papa Benedicto XVI, de nuevo, él dice, comentando esta parábola, dice, para mí es quizá la más bella parábola del Evangelio. Yo, modestísimamente, pero yo digo, para mí no es quizá, para mí sí es la parábola más bella del Nuevo Testamento, y nos revela quién es realmente ese Dios. Y va en la línea de lo que estamos diciendo. Y cuando el Papa Francisco, que ha hablado mucho de la misericordia de Dios, empezó a hablar una y otra vez de la misericordia de Dios, yo leí en una página de internet, que Religión Digital se llama la página, que habla de cosas de iglesia, y un sacerdote X, ni recuerdo el nombre, comenta lo siguiente: era obvio que se refería al Papa Francisco porque, como digo, el Papa estaba hablando mucho de la misericordia de Dios. Y este sacerdote escribe lo siguiente: está bien hablar de la misericordia de Dios, pero no demasiado, porque luego la gente abusa. Hágame usted el favor. ¿Cómo es posible decir eso de Dios? Es que no lo habremos entendido. Bueno, ya cubrimos muerte, juicio, infierno y gloria. Ahora, si alguien tiene algo que preguntar, comentar, hágalo por favor. Continúo luego con un complemento muy importante a este tema, pero hago un pequeño alto si alguien tiene alguna cosa que comentar o preguntar, etc. Lo que ha dicho es hermosísimo porque voy por esa línea también. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, mire, ya me sacó a mí una sonrisa, pues, por su bondad. Bueno, miren, Sí, dígame. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta? En el chat dejó un comentario Lilian Casal que dice, ¿y el limbo? Bueno, el limbo, recordemos, no me voy a meter mucho en eso, recordemos que el limbo lo teníamos como un esfuerzo de ser justos con los niños que morían sin bautismo, pero pues sin culpa también. Y decíamos, no es justo que se les vaya a castigar. Entonces, es un lugar donde están esperando y al final de los tiempos Dios decidirá cómo los hace pasar al cielo. Básicamente eso era. Pero recordemos que hace ya 50 años por lo menos, que ya la iglesia eliminó este concepto de nuestra doctrina. Ya no hay limbo. Era una explicación que quiso ayudar, pero que resultó insuficiente. Entonces no hay limbo. Entonces, ¿qué sucede con un niño así? Pues se va de patitas al cielo, pues imagínate nomás, un niño pequeñito que, pues sí, pues es eso. ¿Qué más?
Bueno, miren, hay dos teólogos, un hombre y una mujer, que para mí son dos figuras extraordinarias de la teología católica actual. Cuando digo actual, tomo la parte que le toca del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo. Uno de ellos se llamaba, ya lo cité, Hans Urs von Balthasar, un alemán, suizo en realidad. Fue uno de los grandes teólogos del siglo pasado, muy respetado. Cuando él ya llegaba a sus 80 años, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal y hubiera llegado a recibir el birrete de cardenal, pero murió antes. Pero ya estaba nombrado por el Papa Juan Pablo II. Para que vean cómo el Papa lo estimaba. Y la mujer que voy a mencionar era una mujer alemana, judía, se llamaba Edith Stein. Y esta buena mujer judía, muy inteligente, le daba por la filosofía, cosas de ese estilo, y empezó a entrar en la filosofía, se relacionó mucho con uno de los grandes filósofos de entonces, Husserl, uno de los filósofos conocidos en la historia de la filosofía, pero de tal manera hizo funcionar a su cabecita, a su cerebro, a su corazón, que se le borró Dios y se volvió atea, siendo judía. Y anduvo un tiempo así, entre la oscuridad y la luz y la duda y la pregunta, y empezó pues a hacer preguntas por aquí y por allá sobre los temas de Dios y el ser humano y la creación y todo. Y un buen día cae en sus manos el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Esto que digo yo, ella lo cuenta, no lo estamos inventando, ella lo cuenta. Ella lo leyó y dice, aquí hay algo importante para mí. Y después, en ese lapso de tiempo, cae en sus manos la historia de la vida de Santa Teresa de Jesús, que ella escribió, ¿verdad? Su vida. Y dice, Edith Stein dice, me leí ese libro de Teresa durante toda una noche y al final, cuando lo terminé, dije, aquí está la verdad. Y se hizo católica. Y además, por la gran simpatía que le suscitó Santa Teresa, pues se hizo monja carmelita. Y una hermana de ella, también judía, también se hizo católica y carmelita. Pero era el tiempo de Hitler, de la persecución horrible de Hitler contra los judíos. Y a ella, a Edith y a su hermana, Ana, las mandaron a Holanda y ahí, por una venganza de los nazis, agarraron a 12 judíos y judías y los llevaron al campo de concentración y hicieron lo que hacían siempre, los quemaron en las cámaras de gas. Bueno, los asfixiaron y luego los quemaron. Ahí iba Edith Stein y también su hermana Ana. Ella tomó el nombre como monja de Teresa Benedicta de la Cruz. Y tanto Urs Balthasar como ella tocaron el tema, se hicieron esta pregunta. ¿Podemos esperar razonablemente como cristianos, como católicos? ¿Podemos esperar que todos los seres humanos se salven? Pregunta. Respuesta de ambos, sí. No dice es dogma de fe, vamos a hacer no, de ningún modo. Urs von Balthasar, un teólogo brillantísimo,
en un libro que tiene como título así: nos atrevemos a esperar que todos los hombres se salven. Y al final de ese, bueno, y él como un teólogo de primera calidad, lo va respondiendo con el método de la teología, la tradición, la Sagrada Biblia, luego la tradición, los santos padres, los místicos, los teólogos, todo. Y la conclusión es: sí podemos esperar. ¿No es seguro? No, no es seguro. Pero sí puede haber alguno que se niegue y que se vaya al infierno. Sí, sí puede. Pero nosotros también podemos esperar que de tal manera el Espíritu Santo que Dios le envíe a todas estas personas, a todos nosotros, a mí, a ustedes, que va a ser muy difícil que esas personas que fueron grandes pecadores, ponga usted a Hitler, ponga usted a Judas y tanta gente que habrá sido mala en la vida. De tal manera los va a trabajar el Espíritu Santo que van a caer en el mejor sentido, en el sentido bonito, positivo. Y le van a decir a Dios: Señor, me arrepiento, sí, Señor. Acepto tu perdón, Señor. Llévame contigo. En pocas palabras, eso es. Y voy a leer algunos trocitos, ya se nos está yendo el tiempo, de Edith Stein, porque el teólogo Baltasar dice, al final de ese libro que mencioné, dice, y voy a citar unas páginas de la gran santa, que en ese momento era beata, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que dice de una manera, dice este señor, que ella expresa de manera muy exacta lo que yo he tratado de decir en mi libro. Y lo decía un gran teólogo. Bueno, voy a leer algunos parrafitos. La idea, pues, ya la estoy explicando. Y dice ella, Edith Stein, pues que aquí se juegan dos fuerzas. Por un lado, la libertad, en mi libertad, que puede decir que no quiere, que no le interesa que Dios me salve, y la omnipotencia de Dios, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que puede preparar el camino y hacer una labor de zapa, concepta, para irnos haciendo ver la verdad de tal manera que nos vaya convenciendo de que, pues definitivamente, Dios sí quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que me está invitando y que yo poco a poco voy cediendo. Ahora, dice Edith Stein, esto puede pasar de muchas maneras. ¿Qué puede pasar? Sí puede pasar, dice ella. Bueno, pero de muchas maneras. Ya a Dios no le faltan imaginación, no le falta para hacer lo que quiere cuando nos quiere hacer un bien. Dice ella, hay gente que, pues, que nunca se ha preocupado mucho por la eternidad o la vida eterna. Hay personas que lo saben y como que les interesa, pero luego pues, lo dejan caer. No lo toman en serio, no ponen los medios para caminar. Hay gente que sí lo toma en serio lo que ha oído de Dios y de su voluntad salvífica y trata de colaborar y, por supuesto, reza y pide la gracia de Dios. Pero dice ella, cuando muchos hombres se interesan por la salvación durante su vida, pero no responden, o sea, les interesa la cuestión, pero no toman medidas, no responden a ese interés. No sabemos, esta es la afirmación fundamental de Edith Stein, no sabemos si la hora decisiva de qué, pues si te salvas o no, ¿verdad? No sabemos si la hora decisiva
no podría llegarles en algún lugar del otro mundo. Así lo dice ella. Y la fe nos dice que sí puede suceder eso. Y pues no nos da el tiempo de abundar completamente en el tema. Lo tienen en sus apuntes. Dice que la gracia de Dios, cuando dice gracia, es el Espíritu Santo, nos va trabajando, se va como metiendo aquí en nuestro espíritu de un modo y de otro, con una idea, con ejemplos de otras personas. Dios tiene muchas maneras, pues, cuando nos quiere atraer, ¿verdad? De atraernos, lo va diciendo ella. Pero ella dice fundamental, la libertad humana no puede ser quebrada ni neutralizada. Dios la respeta. Pero sí puede ser derrotada, dice, por la bondad y la inteligencia de la gracia o el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sí se puede. Que suceda o no, pues ya es otra cosa. ¿Qué pasó aquí? Aquí salió algo que no me interesa a mí. Bueno, pues en las páginas siguientes de lo que van a recibir, la siguiente página, cito al cardenal Carlo Maria Martini, que fue un gran cardenal, arzobispo de Milán durante 22 años, un gran biblista, pues también un gran conocedor de la teología y de la Biblia, ¿verdad? Y le pregunta a un periodista español sobre el infierno, y le pregunta por el infierno, y dice el cardenal Martini, dice, existe el infierno, existe, pero como dijimos, como una situación, no como un lugar, existe el infierno, solo que nadie sabe si hay alguien en él, porque al final el amor de Dios es más fuerte. Y respecto, para los grandes pecadores está el purgatorio, donde son sometidos a terapia, es el modo de decirlo, ¿verdad? Hasta que se abren y pueden recibir el amor de Dios. Pero fíjense en qué tono está todo. No está en tono de golpeteo y descalificación y aversión, de ninguna manera. Dios no quiere la muerte del pecador, dice el profeta Ezequiel, sino que se convierta y viva. Es lo que quiere, que viva. Y dice Jesús, yo para esto he venido, para que ustedes tengan vida, estén llenos de vida y tengan vida abundante, no poca. Pues eso es lo que yo les comparto este día. Esas hojas pueden ustedes releerlas y ojalá les ayuden. Y sobre todo les deseo que podamos, que esto nos ayude en nuestra vida de tercera edad, pues para vivirla con garbo, con elegancia. Y cito a una señora de Cochabamba, que la primera vez que di este tallercito, al final en los comentarios generales me dijo lo siguiente. Me dice, no, padre, pues con lo que usted nos ha dicho, hasta ganas dan de morirse. No, espero que no, ¿verdad? Espero que no. Bueno, pues eso es, Mariví. Qué bien, Padre Francisco. Yo le quedo agradecida porque realmente nos ha mostrado una escatología y mucha esperanza, y también solo reverdece mi corazón en gratitud por el inmenso amor del Padre. Sí, como usted dijo, también esa parábola del hijo pródigo, pero yo le llamo también la parábola del Padre amoroso, porque es ese Padre amoroso que siempre nos cobija, ¿no? Gracias, Padre, me deja con mucha esperanza, muy amable. Qué bueno, gracias a usted también. Y lo que dice usted, el título de la parábola, lo dice Benedicto XVI en uno de sus libros, y yo estoy de acuerdo con él, con usted también. El título no es correcto, pero somos necios. Nos gusta fijarnos pecado, 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 castigo, castigo, castigo. Y la bondad del Padre queda al aire.
Bueno, El amor gracias. de Dios es maravilloso. Gracias, Padre. Gracias. Bien, si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna consulta, algún aporte, el micrófono es suyo. Yo creo que el tema que se ha abordado esta noche pocas veces se toma, ¿no? Se reflexiona. Me hacía pensar bastante, ¿no? La primera frase que dijo y empezó, envejecer con elegancia, envejecer y vivir positivamente, ¿no? Con gratitud, ¿no? Tener esa dimensión positiva, vivir esa elegancia, ¿no? En la vida que nos toca en nuestro envejecimiento, sí o sí también depende de la imagen de Dios que uno tiene, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una imagen que Dios te castiga, que Dios te va a dar ¿no? Entonces va a depender qué imagen de Dios tenemos, ¿no? Cómo vamos percibiendo, sintiendo. Entonces, yo quiero agradecerle de veras porque nos da esperanza, ¿no? Para vivir esa plenitud en el día a día, no esperar y también saber que hay un estar aquí, otro para allá, ¿no? No, a veces ese tema no se conversa, ¿no? Entonces, cuando llega ese día es cuando nos desesperamos, estamos bien preocupadas, con pena, ¿no? Y en el día a día no hemos vivido esa plenitud, ¿no? Entonces, pues vienen los arrepentimientos cuando ya ha finalizado la vida la persona querida, ¿no? Entonces, me ha ayudado bastante a repensar y a ver, ¿no? Desde dónde, cómo yo voy viviendo. Y esto no necesariamente, como alguien decía, ¿no? Tiene que ser para personas mayores, gente joven, ¿con qué dimensión vive la escatología, ¿no? Del día a día. La esperanza, ¿no? En medio del caos que nos toca vivir también a nivel social, político, ¿no? Nada fácil, eclesial. Entonces, pero sin embargo, yo creo que el sentir esa positividad a mí me parece como una esperanza grande, ¿no? Como un signo, un testimonio también para los demás que no son creyentes, ¿no? Muchas gracias. Creo que con esa motivación al estilo de Ignacio, ¿no? De vivir esas dimensiones, de purificar nuestro ser y todo eso, ¿no? La primera ser humana, segunda, tercera, todo, creo que nos ayuda bastante a vivir nuestra vida, ¿no? Nuestra vida en plenitud, con esperanza. Gracias, Padre. No sé si alguien más quiere comentar, qué piensan, cómo se sienten al haber escuchado la escatología y la esperanza, ¿no? En el contexto en el cual nos toca vivir también. Gracias, hermana Maribí. Creo que tiene el micrófono encendido Ted Yasmani. Si gusta, puede hablar. Sí, muy buenas noches, padre, a todos los presentes. Sí, la verdad es una charla muy interesante que nos llama a la reflexión, nos llama a pensar, y más que eso creo que nos llama a, a reflexionar de que, bueno, ¿para qué estamos en esta tierra si no es para ser unos buenos hijos de Dios, tratar de seguir esa enseñanza que nos dejó Jesús, que nos dejó María, que nos dejó el mismo Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me dejó muy pensativo cuando mi padre menciona el tema de que por qué oramos, por qué damos una oración, por qué pedimos una oración para nuestros seres queridos que ya partieron. Sí, bueno, yo no lo entendía de esa manera, la verdad es esa. Y ahora eso de que cuando oramos estamos pidiendo a Dios de que pueda acoger a este ser que nos ha dejado, eh, me parece que tiene mucha lógica. Y la verdad creo que particularmente me va a ayudar mucho. Sí, sin embargo, yo creí que cuando uno oraba era justamente para que Dios perdone sus pecados de esa persona,
que ha partido al encuentro de Él, porque eso es lo que decimos siempre en toda oración, ¿no? Por decir, estos Padre Nuestros, Ave Marías que hemos rezado, es para el alma de tal persona, para que Dios le perdone de sus pecados y le tenga en su reino. Creo que ya son frases que muchas veces solamente las memorizamos y las repetimos, pero gracias de verdad por esta aclaración, por este punto. La verdad, les repito, me va a ayudar bastante. Otra cosa que me dejó bastante pensativo, esto de que el infierno no es un lugar, ¿no? Y de que, bueno, si es que hay infierno, bueno, que hay infierno, no sabemos si es que hay algo o hay alguien ahí, ¿no? Porque el amor de Dios sí es más grande que todo. Pero bueno, son cosas que nos llaman a pensar, a preguntar, disculpen también si es que a veces vamos a preguntar, a indagar, a consultar, a socializar, a conversar, a compartir opiniones, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo eso. Y todo esto pienso que nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Alguien por ahí decía, no solamente es para las personas mayores, y creo que sí. Yo he tenido el gusto y placer de trabajar con personas adultas mayores, a las cuales admiro mucho porque muchos jóvenes, si podemos decir entre comillas, que estamos, no sé, de 45 para abajo, nos consideramos o estamos todavía jóvenes con algo de fuerza. No tenemos esa fuerza y esa valentía que tienen nuestras personas adultas mayores. Siguen luchando, siguen trabajando, siguen ocupándose de nosotros, sus hijos, por más que estemos casados, en el interior, en el exterior, siguen con ese amor de padre, con ese amor de madre, recalcando esto de la parábola del hijo pródigo, que, que sí es muy cierto. Me puse a pensar hace rato y dije, bueno, ¿cuántas veces he vuelto con mi misma cara donde mi mamá, donde mi papá ya no está acá? Pero siempre me recibían con los brazos abiertos, evidentemente con una reflexión, con una llamada de atención, y bueno, a veces nosotros, las personas nos equivocamos, pero muchas gracias de verdad. Creo que esta noche sí voy a pensar mucho, y bueno, muy agradecido por esta maravillosa charla, y pese que no estuve desde un principio, sí, por problemas técnicos, que entré unos minutos tarde, pero todo lo que fui escuchando me pareció muy lindo, muy agradable. Gracias por este tipo de charlas que están organizando. La verdad nos ayuda mucho. Y más personas menores de 60 deberíamos estar en este grupo de conversaciones y de charlas que se está brindando. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche. Y bueno, siempre todo lo mejor para cada uno de los hogares. Gracias. Muchas gracias, Yasmani. Y bueno, si alguien tuviera algún aporte, algún comentario, no sé si estoy mal. Ruby, tal vez. Sí. Yo también tuve problemas tecnológicos al inicio, me perdí un pedacito, pero me pareció muy interesante el tema. Gracias de verdad, porque un tema que me deja con esperanza, muy esperanzador, y al mismo tiempo para dar esperanza. Tema muy catequético que ciertamente me va a ayudar en el trabajo con las hermanitas. Hoy precisamente cumplen años 93, 2 hermanitas. Y ellas lo viven así como con esta esperanza y bueno, le dan a uno como ese ánimo ellas mismas, ¿no? Entonces, es un tema de abordar también en el grupo y con las personas que muchas veces piensan, como decía el padre, muy así, un Dios castigador, bueno, que nos va a juzgar un día por todo lo que hicimos. En cambio, leerlo de esa manera da mucha alegría, y dijo una frase el padre que me hizo reír, pero que de verdad vale la pena, como que da ganas de uno morirse, como decía el otro padre, ¿no? Una batuta bonita. Bueno, para decir muchas gracias, valió la pena, y bueno, nos seguimos viendo. Una feliz noche y gracias.
Muchas gracias, Ruby. Bien, si es que alguien más no tuviera que decir algo, no sé. Dejaron muchos comentarios en el chat, padre, ya le voy diciendo. ¿No? Entonces creo que son mensajes de agradecimiento hacia usted por toda la experiencia, por todo el aporte que usted está haciendo también, ¿no? Acá en esta charla, creo que fue muy bueno. Hermana Mariví, ¿quería decir algo? La hermana Olivia también está levantando la mano, ¿no? Ah, ok, no la veo acá. Pero bueno, claro, hermana Olivia, si usted gusta, pudiera activar su micrófono y su camarita. ¿Quería decir algo, hermana Olivia? Quería decir algo, pero es que todo esto está como encima hoy. Adelante, la escuchamos. Mira, lo que pasa, ¿te acuerdas, Mariví? En nuestro tiempo hicimos también una charla, tuvimos una charla que se llamaba Envejecer con Gracia, que va muy parecido a lo que el Padre ahora ha enfocado, ¿no? La importancia de no ver la vejez como algo negativo, sino más bien es como una juventud vivida y rehecha y bonita volverla a vivir, ¿no? Pero el enfoque del Padre, de ver las cosas positivas, de ver a Dios como bueno, de ver a Dios como misericordioso, así se debe enfocar la vida, la persona de Dios, a Dios mismo. No un Dios castigador, sino un Dios perdonador, misericordioso, amoroso, que nos espera y que espera que nosotros caminemos en santidad, en bondad, a pesar de las dificultades, de los sinsabores, pero que sepamos ir superando y creciendo en esta dimensión de vida en el Evangelio, ¿no? Porque si no, entonces, ¿por qué leemos a Jesús y por qué leemos el Evangelio si no vamos a caminar en esta dimensión? Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muy hermoso. De nada. Muchas gracias, hermana Olivia. Bien, no sé si alguien ve alguna otra manito o alguien quiere hacer algún comentario para ya ir cerrando la noche. Bien, pues Padre, quedamos agradecidos. El CI, a nombre del CI, quedamos muy agradecidos por esta gran charla, le diría yo, porque sí, cambia la perspectiva de lo que uno pues tiene a veces metido en la cabeza, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su presencia, su tiempo, y también agradecemos a todas las personas que han estado presentes esta noche, y les invitamos obviamente a usted también, Padre, lo invitamos a que usted siga con estas charlas, porque van a estar otros expositores. Ya este jueves va a estar acompañándonos el doctor Carlos González con el tema medicina no convencional, ¿no? Entonces están obviamente todos invitados a que podamos participar. Ya vamos a seguir organizándonos en el grupo de WhatsApp. Y pues nada, simplemente gracias, Padre. No sé si tuviera algunas palabritas de despedida, Padre. Bueno, pues creo que ya he dicho lo que hubiera querido decir. Gracias a ustedes por la invitación y pues que a todos nos reditúe, ¿verdad? De manera muy positiva esta reflexión, estas reflexiones. ¿Sí? Y gracias a ustedes.